El tema que vamos a tratar el día de hoy es el circuito eléctrico y los aportes de Faraday. Mi nombre es Dilmer Perdomo y a continuación mi compañera Alejandra se va a presentar y nos va a informar sobre el tema que ella nos expone. Bueno, buenas noches, mi nombre es Alejandra Méndez. Vamos a debatir el tema del concepto, la unidad en que se mide y el instrumento con que se mide. Me pareció interesante compartirlo porque nos dan un concepto y es muy importante a través de ese concepto saber la unidad y el instrumento con el que se mide. Ejemplo, podemos ver la resistencia, que es la unidad es su ohmio y se mide con el ohmímetro. También tenemos la pregunta número 4, donde dice, escriba el enunciado de la ley de Ohm, donde es importante saber que se expresa por medio de una fórmula, que es, permite calcular la corriente dividiendo el voltaje entre la resistencia. Sí, esa fórmula fue la que leímos en el PDF, en las primeras páginas, con algunas de las definiciones, si se acuerdan que ahí estaban las varias fórmulas, entre esas, ella y esas de Ohm y la de vatio y la de potencia, y eso estaban ahí. Que es nuestra tabla número 1 de fórmulas. Listo. Sí, yo creo que es importante saber qué unidades la representan, que no todo el mundo sabe qué unidades la representan y cómo se puede medir, porque a veces la conocen pero no saben cómo se mide. Okay. ¿Qué otro tema? Sí, al igual eso es un proceso que tenemos que vivir al día a día. Ok, ¿y qué otra pregunta crees, Aleja? Otra pregunta, pues la fórmula, que es la I, que representa la corriente, dividiendo la V entre la resistencia, que es la R. Ok, sí, la del triángulo, el triángulo de las fórmulas. De la fórmula, sí. Sí. O sea, sí, es algo muy común, el efecto Joule. Se puede explicar que es cuando calentamos un horno. Entonces calentamos un horno y las ondas lo que hacen es calentar. Muchas de ustedes dicen entonces que abordemos esa pregunta en cuanto a Germán de lo que es la ley de Joule. Sí, está bien. Ok, sí, yo también estaba pensando. Sí. Eso es como la energía se transforma en calor. Ya la me transformación parece. de la energía que pasa a hacer calor. Y hay que tener algo en cuenta, que el tema de que el efecto Joule no siempre es benéfico, ¿no? O sea, también tiene su inconveniente frente a otros temas, digamos, que ahorita en la pregunta que yo tomé, les voy a abordar el inconveniente, digamos, de este efecto en equipos electrónicos y, bueno, y otro tipo de artefactos que, pues, por conductividad, este efecto se va a volver algo negativo, que, digamos, en la parte electrónica, que calienta los circuitos. La manejamos por fricción, la fricción de esa energía la cargamos prácticamente. Yo creo, muchachos, también, entonces si vamos a abordar esas dos, sería importante abordar la mía. Yo estaba pensando en tomar la ley de ¿qué permite calcular la ley de Watt? O sea, que lo que es la ley de Watt y que lo permite, que es un triángulo muy parecido al de la ley de Ohm, que es muy parecido porque es potencia que es igual a voltaje por intensidad. Entonces, y es un triángulo, ¿no? Como para, si tú quieres averiguar como todas las fórmulas de física, si quieres averiguar
lo que es el voltaje, pues despejas el voltaje, lo que si quieres averiguar la intensidad, que es el flujo de la corriente eléctrica, pues despejas intensidad. Entonces me parece muy importante porque eso creo que en física es de lo que más se maneja. Esas son las de las leyes más importantes, casi que las tres. No sé, otra. Yo estaba pensando también en cuanto a la potencia, saber, preguntar, hay una pregunta pegadita a esa que es, ¿cuáles son las unidades de potencia? Que a veces sabemos que es la unidad de potencia, pero no sabemos, o sea, escuchamos potencia, pero no sabemos qué es. Que ahí está el kilovatio, el vatio, el caballo de fuerza, los power, que muchos lo conocen, digamos, en la industria. Usted sabe que los motores se trabajan con HPs, pero no saben qué son los HP. Entonces, los horsepower, sí, exacto. Entonces, pues abordar esa pregunta para darle respuesta y como pues para saber, pues como darle contexto a todo, ¿no? ¿Qué les parece? No sé. Pero así como hay puntos buenos, también encontramos puntos malos. En este momento, pues, Luis tiene un aporte importante sobre este tema, que de pronto sí nos podría de pronto guiar, darnos a conocer un poco mejor. Hay una como tal, una pregunta que dice, escriba 3 ejemplos donde el efecto Joule es inconveniente. Como es bueno para una plancha que caliente, para otro tipo de artefactos es pues muy malo. Digamos, el calentamiento en las líneas de trabajo de alta tensión. La resistencia de los cables provoca que parte de la energía eléctrica se disipe en forma de calor, perdiendo energía. Como tal, digamos, sale X voltaje o X voltaje prácticamente de una planta de energía y pues al pasar por los cables se va volviendo calor y lo que hace es una pérdida de energía, que es una parte del efecto Joule que no es bien recibida, es un inconveniente. Otra que podría ser es el aumento de la temperatura en componentes electrónicos como son los computadores. Por sus procesadores y por todo esto, pues el efecto Joule en lugar de ser algo benéfico, pues lo que hace es dañar los circuitos internos. El desgaste de motores eléctricos que, digamos, por fricción generan calor, que esto hace que como tal el motor no, o sea, cree una resistencia y al generar un movimiento pues se reduzca su eficiencia, entre algunos de los que pues, son efectos negativos del mismo efecto Joule. Yo creo que eso es muy importante, Luis, no solo mostrar de verdad los aspectos positivos, sino también los negativos. Los negativos que nos trae, ¿qué sería lo positivo y qué sería lo negativo? Además que miremos que pues eso lo estamos viendo desde como la parte de nosotros, pero pues ahorita con la clase de física, pues esos conceptos los vamos a tener que comenzar a ver más y más. Entonces, qué bueno que lo... Y me parece interesante también pues lo de la unidad y el instrumento porque nos da cómo medirlo, cómo saber si funciona esa medida y el instrumento que usamos. Entonces, tener un voltímetro, un medidor de energía es muy importante para el trabajo también. Sí, claro, tienes razón, pues saber, como te digo, saber, o a veces en qué unidades convertir o qué unidades buscar, porque a veces le dicen a uno, busque, no sé, busque la potencia, pero uno dice, ¿pero qué es potencia? ¿O qué es ohmios? ¿Qué lo hago? ¿Pero qué lo hago? ¿En qué unidad está? Porque yo no sé. ¿Cómo lo implemento? Exacto. ¿Cómo lo aplico? Saber su equivalencia para poder hacer su conversión. Claro, ellos dicen resistencia. Yo resistencia, pues no sé, pensaría quién sabe qué otra cosa, pero yo digo, bueno, resistencia, ¿y cómo escribir la resistencia?
res, ¿no? Y uno va a mirar esas unidades, son importantes tenerlas a veces como esos, ¿qué? Tenerlo como concepto. Como el pi, como de todos esos, el Euler, todos esos que, o sea, saber esos conceptos también en lo que es física es muy bueno. Claro, para hacer las conversiones sobre todo, porque a usted le dicen un joule, pero hay que ver qué es un joule. 1 kilogramo por metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Entonces, para cuando le dicen transforme o dé el trabajo de ese X artefacto, que usted sepa que si le dan en horas, usted tiene que cambiarlo a segundos, o si se lo dan en watts, hacerle su respectiva conversión para evitar de pronto que usted dé un mal dato. Listo, entonces nos parece muy nutritivo como la discusión que nos da la oportunidad de conocer todas estas cosas y Listo. la opción de estar compartiendo. Listo, muchas gracias. Compañeros, muchas gracias por la información. Gracias. Que estén muy bien.